Buenas tardes para todos y todas, para a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos acompañan de forma virtual. Les damos la bienvenida a una nueva clase de la Diplomatura Universitaria en Formación Política para la Integración Regional Latinoamericana. Esta clase es la número 25 y hoy damos inicio al último módulo del ciclo en el que vamos a estar conversando sobre temas judiciales. La clase de hoy se titula El lawfare y la complicidad judicial y está a cargo del doctor Carlos Alberto Rosansky, para quien pido un fuerte aplauso. El doctor Rosansky fue juez de Cámara Federal y presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, donde encabezó juicios históricos por delitos de lesa humanidad, como los de Miguel Echecolatz y Christian von Bernig. Es miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, autor de múltiples trabajos sobre violencia institucional y derechos humanos, y aparte de todo eso, tiene una amplia trayectoria como docente universitario, lo cual es muy valioso para nosotros que estamos aquí para formarnos. Recientemente publicó el libro De Hitler a Milei, Curiosidades de Mentes Criminales, de la editorial Cipus, con prólogo de Dora Barrancos, en el que analiza los paralelismos entre el nazismo y la ultraderecha nacional, comandada por Javier Milei, advirtiendo sobre los riesgos de la naturalización del odio y la violencia política. Su trayectoria lo convierte en una voz fundamental para pensar la relación entre justicia, poder y democracia en la Argentina y la región. Bueno, el tema que nos convoca hoy, que es el lawfare, atraviesa de lleno la historia política latinoamericana reciente. Se me viene a la cabeza Lula, Dilma, Correa, Cristina. Y bueno, hay autores y autoras que definen el lawfare como una guerra por otros medios, donde el poder judicial y mediático se combinan para eliminar al adversario político, erosionando la democracia desde adentro. Eso a Milei le gusta bastante. Eh, y para nosotros el lawfare, que pensamos en clave regional, no lo vemos más allá de que es atenta contra los dirigentes políticos, atenta contra programas soberanos, contra la independencia económica, contra la justicia social. Entonces, pienso, ¿no? Es un proceso más complejo, ¿no?, que un ataque contra una persona. Eh, Así que para dar inicio a la clase de hoy, me gustaría consultarte, Carlos, ¿qué es el lawfare? ¿Cómo podemos definirlo, entenderlo? ¿Es lo mismo que decir que se está judicializando la política o es un fenómeno más complejo? No, hola a todos, gracias por la invitación. Es complejo, pero no es difícil de entender. Y es una palabra, no es castellana, es norteamericana, es inglés, y quiere decir justamente lo que vos mencionabas, la guerra por otros medios, es decir, reemplazan el fusil, la bomba, la reemplazan por la ley, el uso de la ley para obtener lo mismo. Es decir, aquello, decía, el creador es un general de la aviación norteamericana, Charles Dunlop, que en el año 2001, por primera vez él habla de todo esto, y él lo que propone es, logremos lo mismo que con una guerra convencional, o sea, con armas convencionales, pero logrémoslo con la ley, usando la ley. Por supuesto que para eso necesitas un poder judicial cómplice, que es un poco la idea que hemos planteado hoy, cuál es el rol de un poder judicial sin el cual no sería posible esa guerra judicial. Este hombre plantea eso, después incluso lo ratifica con los años, y es lo que es muy permeable en países como el nuestro, no solo el nuestro, por supuesto en todos los países del mundo, pero particularmente en los países como el nuestro, que tienen una influencia en estos momentos. Yo no recuerdo, por lo menos desde mi infancia, no recuerdo una incidencia tan directa, tan explícita, en este caso de Estados Unidos, como la que hay ahora. Lo cual también es para pensar, ¿por qué? O sea, si bien Estados Unidos siempre influyó en nuestro país y en la región, y fíjate qué interesante, Estados Unidos
fomentó los golpes de Estado históricamente, en toda la región. Y lo hacía con sicarios. ¿Sí? Hay un libro que búsquenlo por favor, está gratis en internet, que se llama Confesiones de un sicario económico. Un tipo que se llama Perkins de apellido, que era un sicario que lo mandaban de Estados Unidos a organizar los golpes de Estado y a presionar a los presidentes latinoamericanos para que siguieran las políticas económicas de Estados Unidos. Y les avisaba lo que le iban a pasar, lo que le iba a pasar si no obedecían. Caso, por ejemplo, el presidente de Panamá, recuerdan ustedes a Marto Torrijos Padre, y otras personas que murieron, fueron asesinados precisamente por no obedecer esas amenazas que les hacían. De modo que la gran diferencia que hay histórica es el objetivo es el mismo, que es el saqueo, y la diferencia es la metodología. Entonces, lo que hacen es transformar a aquellos sicarios que venían directamente a amenazar, etcétera, y lo están transformando a partir de la complicidad del Poder Judicial, por supuesto el Poder Político, pero además, y yo lo dejo planteado, de una manera explícita que no tiene precedente. Trump hace pocos días lo dijo expresamente, ahora antes de las elecciones. Él dijo, si no gana mi ley pasa tal cosa. Y eso de decirlo explícito, yo creo que es un desafío para todos nosotros, sobre todo para la dirigencia política. Bueno, ¿qué se hace con eso? Es nuevo. La verdad que, la verdad que es un gran desafío. Y nada, pienso el módulo anterior que estuvimos trabajando era comunicación, violencia y derechos humanos. Eh, Eso me lleva a pensar un poco en los actores, ¿no? En el rol de los medios y en una suerte de disputa cognitiva, ¿no? En la construcción de sentido, Claro. mira, decíamos, sin un poder judicial cómplice, esto no puede estar pasando, ¿sí? Milei no podría ser presidente y los delincuentes que están alrededor de él tampoco, no podrían estar en esos cargos, ninguno de esos cargos. Diputados, después lo podemos ver uno por uno si da el tiempo. Pero sin la complicidad de determinados sectores de la comunicación, tampoco. ¿Correcto? O sea, sin Trebuch, sin Majul, sin ese tipo de personajes, no sería posible. Porque esto tiene un origen histórico, por supuesto con las modificaciones que el paso del tiempo hace, que es en el nazismo. Y es puntual, y es puntual. Yo les pido repasen algo que mucha gente conoce, que son los 11 principios de Goebbels. Goebbels era ministro de propaganda de Hitler, que cumplió un rol fundamental en el nazismo. Hitler no hubiera sido Hitler sin su ministro de propaganda, y esto lo tenemos que traer a la actualidad para ver cuál es el rol del periodismo. Insisto, Goebbels tenía 11 principios, solo recuerdo la síntesis de esos 11 principios, era una frase conocida que es calumnia que algo queda, miente y miente que algo queda. Eso es lo que está pasando, que también es inédito, y insisto, son desafíos muy grandes porque, primero, porque nunca ha sucedido, a mi entender, y en segundo lugar, porque no estamos preparados. Entonces, el desafío es cómo nos preparamos. Porque ninguno de nosotros, en cualquier actividad que hagamos o de donde provengamos, ninguno fue preparado para esta locura. Y esto es algo que hay que hablarlo, porque si no reconocemos que nos está faltando preparación, no vamos a entender tampoco por qué. Nosotros lo que vemos es el resultado. Vemos a un hombre como Javier Milei gobernando el país, algo que era completamente impensable hace unos años, y el hombre está en la cárcel de gobierno. Poco, porque está más en los líos, pues está gobernando el país. Realmente me parece que, volviendo a lo que vos planteabas, el rol de los medios de comunicación es fundamental. En algún momento, el día que esto termine, va a haber que rendir cuentas sobre esto, como pasó con la dictadura. Y bueno, veremos qué sucede con quienes hoy están colaborando en lo que está pasando en el país. En tu libro, vos trazás paralelismos entre Milei y Hitler, y te pregunto
por los discursos de odio, ¿no? Como pienso también por ejemplo, en la narrativa que se construye en torno a la corrupción, ¿no? ¿Cómo se hace para desarmar eso? Mira, lo primero es correr un mito, no un mito, un error de análisis vinculado al holocausto, vinculado al genocidio de los nazis, que es pensar que solo es holocausto, solo es ese genocidio si hay 6 millones de judíos muertos, siendo que además murieron y asesinaron millones de gitanos, de homosexuales, etc. Pero hay algo anterior todavía, que no se difunde demasiado y que es importante comentar. El odio inicial de Hitler, la persecución inicial no era a los judíos. Si ustedes lo miran históricamente, les voy a contar algo muy rápido, pero muy vigente al día de hoy en nuestro país. Cuando Hitler es nombrado canciller en Alemania, lo cuento rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero cuando Hitler es nombrado canciller, que es el cargo más importante en ese momento en lo que era la República de Weimar en Alemania, y lo primero que hace es exigirle al Congreso de Alemania que le vote una ley que se llamaría hoy Bases. Hitler le exige al Congreso alemán una ley que le dé facultades legislativas. Por favor, véanlo y compárenlo porque realmente cuesta creerlo cuando uno va a analizarlo. Y les cuento dos detalles más. El día anterior a que el Congreso de Alemania, que era el Reichstag, se llamaba, y que había sido incendiado el edificio, después les cuento una anécdota de ese incendio, pero que pinta lo que era la Alemania en ese momento y cómo podemos transpolarlo a nuestro país. El día anterior a que el Congreso de Alemania vote lo que sería la ley base de mi ley, se inaugura un campo de concentración de Dachau, Dachau se escribe. Ese campo de concentración fue inaugurado el día anterior y no era para judíos, era un campo de concentración para el enfrentamiento político, para la gente de la oposición, a quienes se encarcelaron, la mayoría era de izquierda, hoy serían los peronistas, y los llevaron al campo de concentración. Ese era el mensaje del día anterior al Congreso. Y el día que se vota, él va al Congreso, Hitler, y búsquenlo, está, y si no yo se los acerco. ¿Cuál es el discurso de él? El discurso de él es la amenaza, es exactamente los términos que está utilizando cada día Javier Milei. Y le dice al Congreso lo que le va a pasar si no le votan la ley. ¿Qué ley? La que le da facultades legislativas nada menos que a Adolfo Hitler. Y termina el discurso diciendo, ustedes eligen, ¿la paz o la guerra? Este es el discurso de Hitler de 1933. Por eso es importante analizar qué pasaba en ese momento, primero corriendo esto que yo estoy contando, o sea, porque si consideramos que el único genocidio son 6 millones de judíos, que lo existió y por supuesto es una tragedia inconmensurable, pero no podemos dejar de lado todo lo otro, les agrego, yo les dije homosexuales y gitanos, y les agrego algo que no me quiero olvidar, por eso lo digo ahora, que es los discapacitados. Hitler tuvo un plan, hicieron un plan específico para exterminar discapacitados. Ese plan se llamó Action, se escribe Action, T4, que es la calle donde funcionaba el centro inicial de este plan de exterminio de discapacitados que terminó con cientos de miles de discapacitados asesinados por el régimen nazi. Entonces, cuando uno ve que el presidente actual, con los delincuentes que lo rodean, lo que está haciendo es exterminar discapacitados, cuando uno ve la imagen de las personas en la plaza, tiene que pensar que algo nos está pasando que no estamos entendiendo, sobre todo cómo llegamos a esto. Y en segundo lugar, qué hacemos frente a eso. Por eso a mí me interesa hacer ese paralelismo
sobre todo desmistificando aquella cuestión de el único holocausto es ese. No, y les voy a contar otra cosa más, si me perdonas, que me extienda. Cuando Hitler invade Polonia, en el treinta y tantos, no me acuerdo el año, decide la invasión a Polonia en una mesa con su plana mayor. Ese día, cuando él está comunicando que va a invadir Polonia, dice una frase que también me parece que la tenemos que tener muy presente, que es: ¿quién se acuerda hoy de los armenios? ¿Y por qué lo dice? Porque en el año 1915, o sea, unos años antes de esto, 20 años antes de lo que él está diciendo, el imperio turco otomano había exterminado 1,5 millones de armenios en el primer genocidio del siglo XX. Y Hitler le dice a su gente: ¿quién se acuerda hoy? Lo que está marcando no solo el extraordinario valor de lo que es la memoria, con lo cual Hitler está diciendo no a la memoria, que es lo que está haciendo claramente el gobierno actual. Eso es construcción de sentido. Es borrar la memoria. ¿Por qué? Porque si uno se acuerda de lo que pasó, no se vuelve a repetir. Perdón que me extendí. No, no, perfecto, perfecto. Y me gustaría preguntarte cómo estamos judicialmente, cuál es la situación del Poder Judicial hoy en Argentina. Yo ahí haría un muy breve recorrido histórico. El Poder Judicial ha sido cómplice de los peores momentos del país. 1930, 6 de septiembre, día de mi cumpleaños. No de este año, pero sí el día de mi cumpleaños, por eso lo tengo presente. Derrocan a Hipólito Yrigoyen. Ese golpe de Estado, el 6 de septiembre, 4 días después, la Corte Suprema lo convalida. 4 días después. Ahí se puede ver claramente qué trascendencia tiene el Poder Judicial en cada momento del país. Para no hacerlo demasiado largo, hay un libro que también quiero recomendar que se llama Usted también, doctor, con signo de interrogación, y el subtítulo es La complicidad de jueces y fiscales federales con la dictadura. Ese libro lo compila Juan Pablo Boslaski y tiene un capítulo, todos son recomendables, pero hay uno en particular que lo escribe José María Sarabay Ruz. José María, perdón, María José Sarabay Ruz es la hija de Alicia Oliveira, que seguramente ustedes conocerán bien. Y María José, en ese artículo, ese capítulo se llama La familia judicial. Es absolutamente imperdible la descripción que hace literalmente de la familia judicial. Y una de las frases extraordinarias que tiene en ese capítulo es que ninguno de los gobiernos dictatoriales necesitó cambiar el Poder Judicial. Hicieron todo lo que hicieron con el Poder Judicial ahí. Esto es absolutamente contundente para explicar históricamente cuál fue el rol del Poder Judicial y cómo llegamos al día de la fecha. El día de hoy, Argentina tiene la Corte Suprema más chiquita del mundo, ¿correcto? Esto, Zaffaroni lo dice siempre. En la Corte Suprema más chica, ningún país del mundo tiene 3 miembros, que no es casual que haya quedado en 3 y ahí se quede. Pero uno de los 3 miembros, que es el juez Rosenkrantz, dijo que no es cierto que detrás de cada necesidad haya un derecho. Esto, que está tirando abajo no solo toda la doctrina peronista, sino toda la del socialismo y del anarquismo, no el anarcocapitalismo nazi y fascista actual. Estamos hablando del anarquismo histórico. Esa frase reúne todo lo que está mal, porque la realidad es exactamente al revés. Justamente, detrás de cada necesidad nace un derecho y sobre todo en un país que tiene una legislación que garantiza esos derechos. Por eso nosotros estamos viviendo hoy algo, a mi entender, absolutamente inédito, inédito literalmente, en cuanto a la no vigencia de la ley y de los derechos, que es lo que nos desorienta. Hace un ratito conversábamos sobre eso.
porque muchos de los actores, en este caso jurídicos, abogados, fiscales, jueces, defensores, etcétera, parten de la base en su actividad cotidiana de que la ley tiene vigencia. Entonces, todo lo que han aprendido en la facultad creen que es aplicable y hoy no es aplicable. Hoy estamos viviendo otro país, otra realidad, y en ese sentido el Poder Judicial tiene una responsabilidad gigantesca. Por supuesto, dejo a salvo aquel sector del Poder Judicial decente, que son gente maravillosa, pero poca, que está, que trabaja, etcétera, pero que hoy no puede modificar, o al menos no se nota que pueda modificar lo que está sucediendo. Nos estamos refiriendo al otro sector, que es al sector de delincuentes que hay dentro del Poder Judicial, especialmente en la justicia federal, y que son los que permiten el panorama que nosotros vemos todos los días. O sea que se podría hablar mucho de esto, podemos retomarlo después, pero mencionaban a Cristina. Hay una expresidenta de la Nación que está condenada por algo que no hizo y el país sigue adelante. Imagínense de ahí para abajo. Entonces, lo que está mostrando es que no hay vigencia del sistema legal por un lado y en última instancia democrático. ¿Y qué reformas institucionales se podrían llevar adelante para resolver esta situación? No es fácil. Por supuesto que lo primero y principal es darse cuenta de qué es lo que está pasando, aceptarlo. Eso ya es difícil. Sobre todo porque implica no solo tener conciencia de nuestra propia limitación, no solo en lo que estamos haciendo o no haciendo, sino en la dificultad para entenderlo. Y eso requiere además, una vez que lo entendiste, requiere una decisión política. Hay muy pocos ejemplos aquí, por lo menos en los años recientes. Yo diría, si tuviera que tomar uno, es claramente Néstor Kirchner. Es decir, ahí hubo una decisión política basada en criterio de realidad, en ese sentido común que te dice esto hay que modificarlo. Y hoy la gente que está juzgada y condenada por el delito de lesa humanidad en la dictadura es gracias a esa decisión política, que no es solo que se traduce en juicios a genocidas, se traduce en esa construcción de sentido que hoy está siendo destruida por el gobierno, que empezó a ser destruida por Mauricio Macri y su gobierno. Y hago una síntesis rápida. Plan Cóndor 1, dictadura genocida, secuestro, tortura, desaparición y muerte. Esa era la metodología anterior al lawfare. Plan Cóndor 2, Mauricio Macri, 4 años, lawfare. Reemplaza aquella dictadura genocida por la misma entrega, porque acá el hilo conductor, y hasta el día de hoy, por supuesto, es la entrega del país. Y esa entrega del país tiene una doctrina económica atrás, independientemente de la variante que quiere usar el presidente, que es ya directamente un delirio como los muchos que tiene, pero la esencia es Milton Friedman, que le da el nombre a uno de sus perros, uno de los perros del presidente de la Nación, que no sabemos si vive, pero que se llama Milton, y que es uno de los que está en el bastón presidencial grabado en plata. O sea, nosotros tenemos un presidente que tiene un bastón presidencial que tiene 5 perros, de los cuales uno está muerto, pero él dice que está vivo. Eso también es un analizador de lo que nos está pasando. Bueno, me desvié, pero Milton Friedman era un hombre que en los años 50 escribe un libro que se llama Capitalismo y Libertad, que es brutal porque es la Biblia de lo que nos está pasando, es la entrega, es lo que propone, es lo mismo que está sucediendo ahora, es la privatización, la desregulación, etcétera, es lo mismo que está diciendo hoy Milei, pero en los años 50. Eso es retomado por Mauricio Macri, claramente, en lo que yo por lo menos considero que es el Plan Cóndor 2, que tiene el mismo origen, que es la necesidad y la intención de saquear, que lo logra, un éxito absoluto, absoluto porque están todos impunes. Imagínense, saquean el país y andan dando vueltas, o sea, evidentemente son exitosos.
Y el Plan Cóndor 3, que es el que estamos viviendo hoy en la Argentina, que también por el momento es sumamente exitoso. Yo creo que cuando nuestros dirigentes dicen que es un fracaso, yo lo comprendo por qué lo dicen, pero habría que también plantear otro punto de vista, que es un fracaso para nosotros, es un fracaso para el trabajador, es un fracaso para la persona enferma, etcétera, para el discapacitado. Pero es un éxito absoluto para la corrupción criminal que está gobernando la República Argentina. Y también es importante verlo desde ese lugar porque es lo que, insisto, ayuda a que te sientes a decir, bueno, si esto es así, ¿cuál es el método que nosotros tenemos que utilizar para enfrentar eso? ¿Cuál es ese método? Primero, primero tomar conciencia. A ver, estábamos también conversando hace un ratito, estamos en un momento del país en el cual, mira, ayer yo estaba conversando con dos amigos en un programa que tienen de radio, que es Hernán Brienza y Carlos Caramelo. Y yo citaba una frase de Brienza que una vez dijo en una cena, él dijo, estábamos discutiendo sobre esto, y él dice, nosotros, o ellos por los enemigos, ellos son digitales y nosotros somos analógicos, dice. A mí me sacudió porque es muy gráfico lo que está diciendo. Por supuesto me doy por aludido porque estaba diciendo que nosotros venimos todavía, y es cierto. Entonces, esta gente que está haciendo lo increíble, ustedes ven un TikTok, ustedes ven, para decir algo de ayer, ustedes lo ven saltar al presidente de la Nación con el ministro de Defensa y dicen, no, esto, y juro que cuando yo lo vi, creí que era inteligencia artificial, de verdad. Después, unos minutos después, porque cuando me pasa eso, me pongo a buscar para ver quién lo publicó, etcétera. Y resultó ser que era cierto. ¿Por qué? Porque lo publica la presidencia de la Nación. La escena del saludo a cada uno, que es una escena a ver, es una escena para un seminario de psiquiatría. No, de verdad, porque hay mucho error en ese sentido, y no lo tenemos que hablar porque no hay que patologizar. No, sí, 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 el hombre está enfermo, está enfermo. Yo no tengo la culpa, no está bien, no está bien. El problema es que nos está destruyendo. En esa escena, cuando uno ve que están saltando de esa manera y dice de qué se ríe, o por qué salta así, porque en realidad todo lo que está sucediendo es surrealista. Y ahí entonces, yo insisto, si nosotros eso no lo enfrentamos... A ver, ¿qué quiso decir Brienza? Que, bueno, lo que dijo fue lo que yo cité. Ahora, desde mi posición, si nosotros no damos una respuesta proporcional a lo que ellos están haciendo, nos van a seguir destruyendo como todos los días nos están destruyendo. Y no estoy diciendo que no haya que militar, que no haya que salir a la calle, que no haya que reclamar. Por supuesto lo vamos a seguir haciendo, lo hicimos toda la vida. Lo que estoy diciendo es que hoy no alcanza, porque es muy importante identificar adecuadamente al enemigo. Es muy importante caracterizarlo, saber qué tenemos enfrente. Y enfrente tenemos gente realmente dañina, gente que no tiene, que tiene un nivel de crueldad solo comparable, como yo decía, a aquellos momentos de la historia del nazismo, donde se exterminaban discapacitados y hoy el presidente está tomando medidas que exterminan discapacitados. Panorama difícil. Es un panorama difícil. Es la parte vacía del vaso. Lo que pasa es que cuando el vaso tiene una parte vacía, tiene una parte llena. En este caso, la parte llena, y cuando terminemos yo voy a repetir esto. La parte llena es que si, como síntesis de la historia, si Videla pudo morir en el baño de la cárcel, hay una parte llena del vaso. Lo que tenemos que aferrarnos a eso es decir, bueno, ¿cómo se logró que Videla muriera de esa manera? Lo cual está demostrando que es posible. Insisto, con una decisión política, en este caso, como la de Néstor Kirchner, que hay que aprender de eso, y realmente hay que tomarlo como ejemplo. Sí, mirando la otra parte del vaso, pienso en Brasil también, en un caso como el de Lula. Lo de Lula, mira, desde lo jurídico,
es extraordinariamente parecido. Es exactamente lo que le han hecho a Cristina, que se lo van a volver a hacer ahora con la causa de los cuadernos. Yo te digo como abogado, supera cualquier imaginación para el tipo que estudió Derecho y hoy está viendo que no solo va a juicio con fotocopias, o sea, para el derecho argentino eso no existe, pero ellos han hecho posible que exista. Y cuento una anécdota histórica muy rápida y me parece que muy ilustrativa, porque esto ayuda también a comprender lo que nos está pasando. En una conferencia que da en México un escritor checoslovaco, Milan Kundera, Ujú. el tipo da una conferencia sobre Kafka. Kafka, una de las mentes más brillantes que ha dado la literatura, es Kafka. Y el tipo cuenta, en esa conferencia sobre Kafka en México, en la Universidad de México, cuenta un hecho real de Checoslovaquia. Y él cuenta que en Praga, en la época de la ocupación soviética, un ingeniero de Praga viaja a Londres a un coloquio de ingenieros. Cuando vuelven, en el diario de Praga, que era el Rude Pravo, digamos, La Nación, ingeniero de Praga viaja a Londres y luego de hablar mal de su gobierno se exilia en Occidente. Y el tipo estaba en su casa leyendo el diario, esto no había pasado. Se preocupa porque empieza a tener problemas y se va a lo que sería el ministerio. Le dice, mire, ahí salió publicado que yo fui, pero era ingeniero, no se habló de esto, no pasó eso. Y le dijeron, no, fue un error de nuestro servicio de inteligencia en Londres. Ah, bueno, ¿usted no lo aclararía? No, nosotros no hacemos eso. Y entonces se va al diario, al rol del Prado, y le dice, mire, pasó esto, me dijeron al ministerio, fue un error, si usted no lo publicaría. No, nosotros no hacemos. Esta historia real del ingeniero de Praga termina que el hombre tuvo tantos problemas que se tuvo que exiliar en Occidente. Cuando cuenta esto, Milan Kundera dice, conclusión, en los países kafkianos, dos cosas fundamentales. La primera, el castigo precede a la culpa. Teléfono, Cristina y compañía, no es solamente. Y la segunda conclusión es que en los países kafkianos la realidad no tiene importancia. A mí me impactó muchísimo, esto yo lo vi hace 20 años, un poco más, porque ese discurso, esa conferencia se publicó como prólogo acá en Argentina del proceso de Kafka, libro absolutamente imperdible. El proceso de Kafka tendría que estudiarse en todas las carreras de ciencias sociales, porque es imposible no relacionar con aquel proceso, sería muy largo contarlo, pero si ustedes le sacan el nombre de... Ah, miren, en el proceso hay una persona que es juzgada por algo que ni sabe qué hizo, ¿está bien? Ustedes saben, yo quiero saber si alguno de ustedes saben cómo se llama la persona que fue juzgada, insisto, sin saber por qué ni nada, en el proceso de Kafka. Se los cuento. Señor K, pero no es broma. Búsquenlo en el proceso. Señor K, es como una visión que tuvo Kafka del kirchnerismo, pero es el señor K. Entonces, cuando ustedes transpolan aquello de alguien que es juzgado por algo que no hizo, y dicen, pero a ver, ¿está pasando? Sí, ¿por qué? Porque la realidad en este momento en la República Argentina no está interesando. A nosotros nos interesa. Al discapacitado le interesa, al jubilado le interesa, pero no le interesa a quienes mueven los hilos del país. La verdad que pienso en lo que pasó el otro día en la visita de Milei a Donald Trump y pienso en lo peligroso del antecedente, ¿no? De decir que si no las elecciones no salen como él quiere, retira todo el apoyo. Pienso en lo ocurrido en las elecciones
Y lo interpreto como una suerte de política exterior, así, de poder blando, ¿no? Sobre América Latina, decidir los resultados electorales de países soberanos. No sé cómo viste vos la Bueno, imagen de Milei humillado en Estados es Unidos. inédita, pero es inédita porque, insisto, yo no recuerdo en la República Argentina, porque vos me podés decir, no, bueno, pero hubo muchas veces que se entregó el país, por supuesto. Lo que no hubo es una entrega como la actual, no solo por la dimensión, estoy diciendo no hubo una entrega de ese nivel de lo explícito. Es una entrega explicada. Cuando Trump dice, si no lo votan pasa tal cosa, y cuando Milei salta con su ministro todo contento, eso es algo que no pasó. Precisamente por eso es una de las razones por las cuales los interpela con tanta profundidad. Lo que pasa es que lo de Trump del otro día es solamente un ejemplo de lo que está sucediendo, porque también habría que contextualizar lo que pasa en la Argentina con Trump y con Milei y qué pasa en el mundo, porque en el mundo tenemos a Meloni en Italia, tenemos a Orban en Europa, tenemos a la extrema derecha de España, Vox creciendo. Es un reflotar de los peores momentos de la historia, nazi. Miren, ustedes vieron la Fuerza del Cielo, esta fuerza que inaugura el año pasado uno de ellos diciendo en su discurso que es el brazo armado de Javier Milei, con una escenografía de la Alemania nazi, no sé cómo se llaman esos pendones Bordeaux que caían. Y si ustedes ven actos nazis van a ver qué similitud que hay. Porque se toman cosas de eso, sobre todo para lo que tiene que ver con la comunicación. Fíjense en el acto de la Fuerza del Cielo, la iluminación, como estaba tomada, y no es casual todo eso. El problema, insisto, el problema es que hacemos nosotros frente a eso. Y cuando el fundamentalismo de esta gente, que es absolutamente peligroso, con discursos que son inéditos porque incluso a niveles insospechados, a ver, esta gente está haciendo proyectos de ley para favorecer la pedofilia. ¿Hay conciencia de eso? No hay antecedentes. No hay ningún gobierno anterior. Por supuesto, no había Congreso en dictadura, por lo tanto no había proyecto de ley, pero estoy hablando, elaborar proyectos de ley que favorezcan pedófilos no existe. Bueno, hoy hay dos, uno de la senadora Carolina Lozada y otro de la diputada Lilia Lemón. Eso es parte de lo que nos está pasando. Y si me permitís 2 minutos, y ya que la mencioné a Lilia Lemoine, me parece que también es muy importante tenerlo presente, porque es una diputada de la Nación, que ustedes deben conocer algunas anécdotas de ella, y yo voy a recordar dos, fundamentalmente. Una es que ella dijo por televisión en una entrevista que iba a proponer cuando sea diputada, luego lo fue, que cuando sea diputada iba a proponer que cuando una mujer queda embarazada, al varón que fue responsable de ese embarazo, se le notifique y se le dé 15 días para renunciar a la paternidad. Una cosa que es completamente delirante, imposible en la República Argentina, etcétera, por la Constitución Nacional y toda la legislación. Nunca nadie se atrevió a eso. Esta mujer simultáneamente propone, no sé si ustedes escucharon o lo vieron, esto hay que buscarlo porque es muy interesante, es dramático, pero es interesante. Ella propuso como metodología para diagnosticar rápidamente el COVID, traer una persona infectada, hacerla toser sobre una mesa. Esto es dicho por ella en televisión. Toser sobre una mesa, traer a una persona que no está infectada y que chupe la mesa
para ver si se contagian. Esto que yo estoy contando lo dice una persona que después de decir eso, jura como diputada de la Nación. Entonces yo pregunto, y perdón si alguien se siente herido, pero hay todo un arco político que tolera que una mujer que está diciendo lo que yo estoy contando jure como diputada. Y hay un diputado que va a asumir en diciembre, que se llama, el apodo es Tronco, no me acuerdo, el apellido es Liguolo, Liguolo, El que está en el programa Neura. en el programa negro. El hombre, ustedes recordarán a lo mejor, y si no, por favor, búsquenlo, con unos termos en la cabeza, que se ponen termos con un nylon, film, y también en una escena dantesca, él anuncia a los gritos de que cuando sea diputado va a votar los proyectos que vengan del Poder Ejecutivo sin leerlos. Dice eso. Primero lo vota. Y los que no sean del Poder Ejecutivo los vota en contra sin leerlos. Es decir, él está anunciando que va a violar la ley, la Constitución, etc. Yo la pregunta yo dejo hecha porque todavía él no asumió y lo estamos conversando hoy sin que haya asumido. La pregunta es, ¿va a haber diputados que digan, perdón, este hombre no puede traer la filmación? Porque además convengamos que además de la locura de violar la ley con eso que le está explicando, está anticipando que no respeta las leyes y fue ungido para ser legislador, una locura, pero además está trastornado, porque se puede ver claramente, no hace falta ser profesional de la salud mental, para ver que el hombre está trastornado. Entonces, vamos a dejar eso, a mí me preocupa muchísimo. Mientras terminamos de juntar preguntas, ya que vos mencionaste las ultraderechas, me gustaría consultarte por una reflexión sobre qué ves en el mundo, qué está pasando, por qué ocurren esto, por qué ves, hay no sé si vos lo ves así, un viraje a estas derechas violentas, radicales. Son las derechas que hubo siempre en el mundo. Hablábamos del Imperio Turco Otomano exterminando armenios, el nazismo exterminando judíos, gitanos, homosexuales, Ruanda. Y esto ha pasado y pasa en el mundo. Hoy con lo que significa el avance tecnológico, hoy estamos por primera vez en la historia de la humanidad, estamos observando un genocidio en vivo que es Gaza. El Estado de Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza y lo vemos. Esto no pasó nunca. Y eso es parte de lo que está sucediendo. Se da, claro, por supuesto, la paradoja de que lo está haciendo un gobierno, es tremendo, ¿no? Porque antes hablábamos del nazismo, que exterminó 6 millones de judíos, y hoy, en el Estado de Israel, el gobierno, no el pueblo, sino el gobierno, está cometiendo actos absolutamente aberrantes que además son genocidios. Eso también es lo que nos interpela en cuanto a cómo analizamos nosotros eso. Afortunadamente, pues esto es una tragedia inconmensurable, pero afortunadamente en la historia todos esos momentos de extremas derechas, que lo único que están demostrando es que el ser humano es eso, el ser humano puede ser bueno o malo. Esto es así, esto es lo que nos diferencia de los animales no pueden ser malos, no son malos. Están programados filogenéticamente y solamente usan la violencia para subsistir o para defender sus crías, etc. La diferencia con el ser humano. El ser humano tiene todo encima. Nace bueno, ningún bebé nace malo, y después hay una serie de factores que permiten o no que eso derive en las cosas que estamos diciendo, las buenas y las malas. Y eso se ve en los espacios, y yo dejo planteado esto. Esos núcleos de extrema derecha, brutal, fascista, nazi, que vos estás mencionando en el mundo, se desarrollan a partir de espacios que se tolera eso.
Lo que nosotros necesitamos es achicar esos espacios de violencia. Esto es fundamental. El gobierno actual lo que está haciendo es ampliarlo. Eso es clarísimo. El gobierno actual está ampliando, a mi entender, a límites insospechados, y en ese sentido no estoy comparando con la dictadura porque en otro momento lo podemos comparar, pero a límites insospechados en lo comunicacional. Están habilitando la violencia, la están promoviendo la violencia. Había un funcionario de Naciones Unidas, Adama Dien, que decía que los discursos de odio preceden a los actos de odio. Y es lo que está pasando. El discurso de Javier Milei es un discurso violento, un discurso de odio, perdón, y la gente que está con él lo mismo. Y esos discursos de odio se traducen en actos de odio. Y necesitamos frenar eso. Y eso es responsabilidad, insisto, no de nosotros que marchamos y reclamamos, es responsabilidad de la dirigencia que siempre va a tener el apoyo, siempre va a tener nuestro apoyo. Pero necesitamos que tomen conciencia de que esto hay que frenarlo lo antes posible. Eso me da pie a hacerte una consulta de los compañeros, que es, ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía para exigir una remoción de la Corte o la elección de los jueces por el pueblo? Pienso en México, por ejemplo. No, en el caso de la elección de los jueces es un proceso larguísimo. Nosotros todavía nos está faltando sacarnos de encima un gobierno tiránico como el de Javier Milei. Yo creo que antes de eso, por supuesto, yo creo que habría que mejorar y mucho el sistema de elección, que es interesante. Dejo un dato. Yo fui designado en la justicia federal, yo ya era juez de cámara durante 10 años por concurso en Río Negro y luego fui designado por concurso, fui el primer juez federal designado por el sistema actual. Quiere decir que aproveché ese sistema, me anoté, gané, con mucha suerte, y fui nombrado como juez de Cámara Federal. El tiempo demostró, el tiempo demostró, en ese caso incluso el presidente de ese momento, que era de la Rúa, había dicho que como era el primer concurso iba a designar al que tuviera más puntaje, punto. Como yo venía con experiencia, saqué el mayor puntaje, listo. Con el tiempo se fue modificando, se fue deformando eso. Por lo tanto, es necesario un proceso para mejorar el sistema de asignación, pero a su vez tenemos que decidir qué hacemos con lo que hay. Es decir, hay un sector del Poder Judicial corrupto, ese sector no puede seguir estando, no puede construir nada con eso. Quiere decir que previamente hay que tomar decisiones políticas que, insisto, no son de parte de la ciudadanía. La ciudadanía lo que hace es reclamar, pero nosotros no tenemos poder de decisión más que de decidir salir a la calle. Estoy de acuerdo y comparto, y por supuesto. Bueno, y esto un poco vinculado con el módulo pasado, desde los medios de comunicación, ¿se te ocurre alguna estrategia para, como para poder volver a dominar ese espacio y que no sea avasallado por ese mensaje de odio, ¿no? El fake news y... En este momento es imposible por razones evidentes. Han llegado incluso, no sé si ustedes vieron lo que está sucediendo en Pacapaca. Están transmitiendo, escuchen bien los que no lo escucharon y no lo vieron, con dibujos. Están diciendo que la universidad no sirve para nada, que estudiar no sirve para nada. Este es un mensaje que yo no había visto, insisto, ni siquiera en la dictadura. Y yo les recuerdo, la dictadura fue genocida, torturaba, desaparecía gente y fusilaba. Y cuando fusilaban, simulaban un enfrentamiento. Es decir, había el pudor de esos genocidas era, che, hagamos de cuenta que fue un enfrentamiento, ¿se entiende? Bueno, hoy el problema es que no se está simulando, sino que es explícito. Por supuesto, es obra de gente completamente desquiciada, no hay duda. Y eso está en los medios de comunicación. Y volviendo a la pregunta, en los medios de comunicación
la gente que está difundiendo todo este avasallamiento que hace el gobierno son rentados, ¿no? Tendrán además un poquito de vocación de lo que están haciendo, pero son rentados, son sicarios, son los nuevos sicarios que desde los canales de televisión hacen eso, y son muy pocos los medios, uno o dos, en el caso de la televisión, que todavía mantienen algún tipo de independencia en ese sentido, que tengo miedo de que la pierdan porque hay rumores de que se está vendiendo el grupo, en el caso de C5N, y es un problema. Es un problema porque desde los medios de comunicación es donde se construye el sentido. Entonces, cuando alguien está entrevistando al presidente y nosotros vemos esas entrevistas que nos cuesta creerlo, primero y aclaro, eso no es para nosotros, eso no lo están diciendo para nosotros, se lo están diciendo a los que terminan votándolos. Nosotros ya sabemos que no lo vamos a votar. Y pienso, en síntesis, que cuando esto termine, y va a terminar, vamos a tener que acordarnos de esto. Vamos a tener que reemplazar algunos de los eslogans tradicionales de que no somos destituyentes, de que nosotros somos mejores, etcétera. Empecemos a pensar de otra manera, porque estamos desvalorizando el poder de daño que tiene esta gente, el nivel de criminalidad que tiene, la psicopatía que tiene, el goce de hacer daño que tienen, que insisto, es sorprendente en lo histórico, y que eso es lo que obliga a que cuando esto termine, hablemos de estas cosas, nos sentemos a analizar qué pasó y de verdad que no vuelva a pasar, porque nosotros creímos que con el nunca más, con el informe y con todo eso y los juicios, estaba resuelto. Y en el primer juicio desaparece Jorge Julián López. ¿Qué estaba resuelto? Y con los años, esto fue en 2006, en pocos años, cada vez hay menos genocidas presos porque están en su casa. Entonces, ese proceso que se fue ablandando también va acompañando lo que está sucediendo en el país. Bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer un balance el día que todo esto cambie para de verdad encararlo de otra manera y que no vuelva a suceder, pero que en serio no vuelva a suceder. Me parece que con esto ya quedó clarísimo y no me da para hacerte otra pregunta. Me parece que es un mensaje como para finalizar la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una- Ahí, ahí está el compañero. Con respecto justo a, Yo la repito, yo la si repito. hablas, respecto justo a lo que decía Julio López, que ¿se sabe algo más o quedó como un compañero desaparecido que no se sabe qué pasó con él? ¿O hay una posibilidad de poder volver a reabrir para saber qué fue de él? Para los que están en el Zoom, acá hay un compañero que está consultando en qué situación está la causa de Julio López. No, no, por lo que yo tengo entendido, eso no se va a esclarecer. No, ni siquiera creo que haya habido una voluntad seria del Estado de esclarecerlo. Pero no por mala voluntad, no estaban las condiciones, no están las condiciones. Mire, cuento algo muy rápido. Cuando el día que desaparece López, estábamos haciendo una audiencia que tenía que empezar de alegatos en el juicio de Miguel Chicolás. Y cuando faltaban pocos minutos, una de las abogadas pide hablar conmigo y me dice si por favor puedo postergar unos minutos el comienzo de la audiencia, bueno, vino López. Era Miriam Bregman, que era abogada de los casos, que estaba con Adriana Calvo, que muchos de ustedes la deben recordar, fue el primer testigo, la primer testigo y víctima en el caso del juicio de la Junta. Y entonces me dicen eso, y le digo, sí, por supuesto, bueno, esperamos un rato, la segunda vez me vuelven a pedir demora, y la tercera vez Adriana Calvo dice, López desapareció. Esto fue en el pasillo de donde estábamos haciendo la audiencia, que era el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Intendente en ese momento, Julio Alac, el actual intendente de La Plata. Y yo le respondí
Cuando dijo eso, le dije, si Jorge Julio López desapareció, yo me voy de la Argentina. Y no me fui, pero lo estoy contando porque da la pauta, por lo que preguntaba el compañero, primero del nivel de la tragedia. Era impensado. O sea, estar hablando de una desaparición cuando el país había llegado a juzgar, ¿se entiende? Por lo menos en mi cabeza no entraba. En mi cabeza no entraba. Y el tiempo demostró que no solo desapareció, sino que no se esclareció. Y eso también tiene que ver con replantearnos el rol del Estado. O sea, qué es lo que el Estado hace para que, primero, para que eso no pase, y segundo, cuando pasa, qué hace para esclarecerlo. No se hizo. Carlos, queremos agradecerte la verdad por haber estado hoy acá con nosotros.